La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Salutación. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Comentario de Mateo Henry Gálatas capítulo 1. Las iglesias en Galacia estaban formadas en parte por judíos convertidos y en parte por conversos gentiles, como era generalmente el caso. Pablo afirma su carácter apostólico y las doctrinas que enseñó, para poder confirmar las iglesias de Galacia en la fe de Cristo, especialmente con respecto al importante punto de justificación solo por la fe. Así, el tema es principalmente el mismo que se discute en la epístola a los romanos, es decir, la justificación solo por la fe. En esta epístola, sin embargo, la atención se dirige particularmente al punto, que los hombres son justificados por la fe sin las obras de la ley de Moisés. De la importancia de las doctrinas expuestas de manera destacada en esta epístola, Lutero habla así: tenemos que temer como el peligro más grande y cercano, para que Satanás no nos quite esta doctrina de la fe, y vuelva a traer a la Iglesia la doctrina de las obras y de las tradiciones de los hombres. Por lo tanto, es muy necesario que esta doctrina se mantenga en práctica continua y ejercicio público, tanto de lectura como de audición. Si esta doctrina se pierde, entonces también es la doctrina de la verdad, la vida y la salvación, perdida y desaparecida. Versos 1 a 5. Paul fue un apóstol de Jesucristo, fue nombrado expresamente por él, en consecuencia, por Dios el Padre, que es uno con él en el respeto de su naturaleza divina, y que designó a Cristo como mediador. Gracia, incluye de Dios de buena voluntad para con nosotros, y su buen hacer sobre nosotros, y la paz,
todo lo que el confort interior, o prosperidad exterior, que es realmente necesario para nosotros, vienen de Dios Padre, como la fuente, a través de Jesucristo. Pero observar, primero la gracia, y entonces la paz. No puede haber auténtica paz sin la gracia. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para hacer expiación por nosotros esta la justicia de Dios requiere, y para esto se sometió libremente. Aquí se ha de observar la grandeza infinita del precio concedido, y entonces aparecerá claramente, que el poder del pecado es tan grande, que podría de ninguna manera ser quitada, sino el Hijo de Dios se dará por ello. El que considera bien estas cosas, entiende que el pecado es una cosa más horrible que se puede expresar, que nos debe mover, y nos hacen temer por cierto. Especialmente marcar bien las palabras, por nuestros pecados. Porque aquí nuestra débil naturaleza comienza de nuevo, y en primer lugar se hará merecedor por sus propias obras. Le traería que es todo, y no lo que se necesita de un médico. No solo para redimirnos de la ira de Dios, y la maldición de la ley, sino también para recuperarse de las prácticas y costumbres perversas, a la que estamos esclavizados naturalmente. Pero es en vano para aquellos que no se entregan a partir de este presente siglo malo por la santificación del Espíritu, para esperar que ellos son liberados de su condena por la sangre de Jesús. Versos 6 a 9. Los que establezca cualquier otro camino al cielo que lo que el Evangelio de Cristo se revela, se encontrará miserablemente equivocado. Las prensas ha puesto sobre los Gálatas el debido sentido de su culpabilidad en abandonar el camino del Evangelio de la justificación. Sin embargo, él reprueba con ternura, y los representa como se dibuja en ella por las artes de algunos que lo atemorizó. En reprobando los demás, debemos ser fieles, y, sin embargo, esforzarse para restaurarlos en el espíritu de mansedumbre. Algunos podrían configurar las obras de la ley en el lugar de la justicia de Cristo, y por lo tanto el cristianismo corrompido. El apóstol denuncia solemnidad, como maldito, todo el que trata de exponer de manera falsa una fundación. Todos los otros evangelios que el de la gracia de Cristo, sean más favorecedores para el orgullo farisaico, o más favorables a los deseos mundanos, son dispositivos de Satanás. Y mientras declaramos que para rechazar la ley moral como una regla de vida, tiende a deshonrar a Cristo, y destruir la religión verdadera, debemos también declaramos que toda dependencia para la justificación de las buenas obras, ya sea real o supuesto, es tan fatal para los que persisten en ella. Mientras estamos celosos de buenas obras, vamos a tener cuidado de no ponerlos en el lugar de la justicia de Cristo, y no avanzar nada que pueda traicionar a otros a tan terrible una ilusión. Versos 10 a 14. En la predicación del Evangelio, el apóstol buscaron traer personas a la obediencia, no de los hombres, sino de Dios. Pero Pablo no intentara alterar la doctrina de Cristo, ya sea para ganar su favor, o para evitar su furia. En un asunto tan importante que no debemos temer a los ceños fruncidos de los hombres, ni buscar su favor, mediante el uso de palabras de sabiduría de los hombres. En cuanto a la forma en el que recibió el Evangelio, que lo tenía por revelación del cielo, él no fue llevado al cristianismo, ya que muchos son, simplemente por la educación. Versos 15 a 24. Paul fue maravillosamente llevado al conocimiento y la fe de Cristo. Todos los que son convertidos para salvación, son llamados por la gracia de Dios, su conversión es forjado por su poder y la gracia que obra en ellos. Será, pero poco éxito que tengamos Cristo reveló a nosotros, si no se reveló también en nosotros. Al instante se preparó para obedecer, sin vacilar en cuanto a su mundana de interés, crédito, facilidad, o la vida misma. Y lo que importa de acción de gracias y de alegría que es para las iglesias de Cristo, cuando se enteran de estos casos, para alabanza de la gloria de su gracia, ya sea que los hayan visto o no alguna vez. Ellos glorifican a Dios por su poder y misericordia en la salvación de esas personas, y para todo el servicio a su pueblo y hacen lo que se hace, y se puede esperar más de ellos. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.